Un saludo cordial a los estudiantes de la institución educativa particular Francisco Bolognesi, de manera muy especial a los estudiantes del cuarto grado de secundaria del curso de filosofía. El día de hoy continuamos con el desarrollo de las clases y sin mayores preámbulos nos vamos al desarrollo del tema de hoy. El día de hoy nos corresponde hablar sobre las bases socioculturales de la conducta humana. Es decir, vamos a hablar sobre el proceso y fenómeno de la socialización. ¿En qué consiste la socialización? Como sabemos, el hombre es una unidad biopsicosocial. ¿A qué hace referencia esto? Se dice que el hombre es una unidad biopsicosocial porque está conformado por elementos biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, el ser humano está compuesto de tres aspectos. Un aspecto biológico, que es toda nuestra estructura corporal, un aspecto psicológico, que es todo lo que llevamos en nuestra mente, y un aspecto social, es decir, a nuestra relación con las demás personas. Entonces, todos los seres humanos respondemos a esta característica. El ser humano nace y desenvuelve su existencia en el seno de una sociedad y de una cultura. No existe ser humano que pueda sobrevivir solo. Requiere, hay necesidad de contar con la ayuda, colaboración y participación de otras personas en sociedad para poder vivir de la manera más adecuada. De esta manera recibe permanentemente múltiples y variadas influencias de ese ambiente y a su vez también influye sobre los demás hombres. Es decir, el hombre muchas veces actúa porque otras personas de su entorno influyen en él. O a veces este hombre influye en las decisiones de las otras personas. ¿Qué es la socialización? La socialización es el proceso en el que el individuo, al tomar parte activa en el mundo social que lo rodea, se hace humano. Es decir, se convierte en una personalidad. Este hombre se va apropiando de todo un conjunto de normas, valores, creencias, ideas y en general de toda la herencia cultural acumulada por la humanidad. En estos tiempos de pandemia, por ejemplo, el hombre ha aprendido nuevas normas, nuevas pautas de comportamiento, está adquiriendo nuevos valores y probablemente también algunas creencias nuevas y otras ideas en general. En algún momento todo esto que se está aprendiendo ahora va a quedar como referencia para las futuras generaciones. Seguramente a partir de ahora, cada vez que se sepa de alguna enfermedad o un virus, todos ya estaremos obligados por la costumbre también a utilizar las mascarillas, por ejemplo. Esta apropiación no es pasiva, sino es activa, y lo podemos hacer notar desde el bebé, que manipula los juguetes de su entorno físico inmediato, hasta que es adulto, que produce objetos para satisfacer sus necesidades, transformando para ello la naturaleza. ¿Qué hace el hombre? Agarra los objetos de la naturaleza y los transforma de acuerdo a su necesidad. ¿Qué más? En este proceso aprendemos no solo conocimientos, sino que se forman en nosotros sentimientos, actitudes, motivos, intereses, convicciones, se desarrollan capacidades, valores y en suma se forma nuestra personalidad. ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? Porque la sociedad en su conjunto influye en nosotros, influye en nuestro comportamiento. Cada una de las cosas que hacemos no son más que el reflejo de lo que vemos y generalmente hacemos lo que vemos. En resumen, podemos decir que la socialización es un proceso en el que el individuo adopta elementos socioculturales de su medio ambiente y los que integra a su personalidad para adaptarse a la sociedad. Un niño en cuya casa nadie dice palabras malsonantes, disonantes o soeces, nadie. En la escuela tampoco, nadie. Es una escuela, vamos a decir, con valores y reglas muy estrictas. Pero, ¿qué ocurre en el trayecto de la casa a la escuela, de la escuela a la casa? En la calle, en la sociedad, en la comunidad del niño, ¿qué escucha? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué no escucha? Y estas cosas que va escuchando comienzan a ser parte de su bagaje cultural. Y en algún momento tal vez la necesidad lo va a obligar a proferir algunas de estas palabras malsonantes, disonantes o hasta soeces. ¿Dónde lo aprendió? En la casa imposible, el papá no habla esas cosas, la mamá menos. En la escuela no lo creo.
lo ha aprendido en la calle. ¿Consecuencia de qué? De la influencia sociocultural, de la influencia del medio social. Tenemos que tener en cuenta algunos aspectos, entre ellos la adaptación. ¿Qué es la adaptación? Es el acondicionamiento del hombre a su entorno que produce modificaciones en su sistema conductual. ¿Qué hace el hombre? Se va adaptando al ambiente en el cual se desenvuelve. La integración, mecanismo por el que el hombre forma parte de la sociedad. Este último es lo que más destaca en el hombre. ¿Qué hace el hombre? Busca integrarse, busca ser parte de. Como yo quiero ser parte de este grupo, lo que tengo que hacer es integrarme a ellos. ¿Cómo hablan ellos? Voy a tener que empezar a hablar como ellos. No hace mucho vimos un reportaje de un futbolista peruano que no hace ni medio año que se fue a Argentina y ahora se olvidó de hablar como hablamos los peruanos, ahora habla como argentino. Pero che, boludo, vos sabés que yo juego bien a la pelota. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué es que el hombre está hablando así? Obviamente es consecuencia de la adaptación y la integración al medio que ahora lo rodea. Elementos ambientales, tenemos el medio físico y el medio sociocultural. ¿A qué se refiere el medio físico? Influye en el ser humano como fuente de efecto y actitudes. Este medio puede provocar sentimientos muy fuertes, positivos y negativos, de manera que una persona pueda trasladarse desde un área que le disgusta por el clima frío, etc. Este medio influye en el comportamiento del sujeto, pero este modifica también su medio físico, marcando así su personalidad. Oiga, yo vivo en Cerro de Pasco hace un frío que pa' qué te cuento. Como consecuencia de eso, mis actitudes, mi comportamiento, mi forma de ser va a variar, que definitivamente va a ser muy distinto a la persona que vive en la selva, por ejemplo, que está acostumbrado todo el año a estar sometido a temperaturas muy elevadas, en algunos casos por encima de los 30 grados centígrados. El medio sociocultural influye con su estructura preestablecida a nivel de entidades. ¿Quiénes son los que influyen socioculturalmente en la persona? En primer lugar, la familia, luego la escuela, la iglesia, las empresas, y a nivel del comportamiento también hay que tener en consideración el rumor, las costumbres, las creencias, los valores, el lenguaje y otros elementos más que vamos a estudiar más adelante. Características del proceso socializador. Una de las primeras características es el hecho individualizador. Cada uno de nosotros desarrollamos nuestra propia personalidad. Entre ustedes, seguramente, estimados amigos, existen algunos que me conocen y otros que probablemente no me conocen. Pero saben cuál es mi personalidad, saben cómo me comporto, saben lo que soy capaz de hacer y de lo que no soy capaz de hacer. Pero seguramente nunca han conocido a una persona como yo. Yo soy una persona singular, individual, no hay nadie como yo. Y no me refiero al hecho de que pueda ser mejor o pueda ser peor, simplemente no es como yo. Cada uno de nosotros, usted joven, usted señorita, usted padre de familia, usted amigo, amiga, compañero o compañera, es y tiene una personalidad individual, particular, única y propia de cada uno. Por eso dice acá, son cuestiones, experiencias particulares de cada uno de nosotros. Nuestras relaciones interpersonales son únicas por cada individuo. Se ha comprobado inclusive que hermanos gemelos, gemelos univitelinos, a pesar de haber nacido en el mismo vientre, de haberse desarrollado ahí, no tienen la misma personalidad. Son personas con pensamientos y en algunos casos comportamientos y actitudes totalmente diferentes. Esto se procesa en forma particular, también en la medida de que cada uno de nosotros recibimos la influencia del medio ambiente para la formación de nuestra personalidad de manera particular. Definitivamente tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu pata del alma no es como tú. Definitivamente. La psicología ha demostrado, por ejemplo, que dos esposos siguen juntos, viven juntos a lo largo de muchos años y no necesariamente porque sean iguales, sino todo lo contrario. Son personas totalmente distintas, cada uno con personalidades totalmente opuestas, y esa es una de las razones por las que se mantienen juntos todavía. Continuamos. Otra característica de la socialización es la homogenización. Se expresa porque hay características comunes en la sociedad que permiten la socialización de sus miembros, por ejemplo la vestimenta. ¿Cómo nos vestimos en Cerro de Pasco? Hay que vestirse bien abrigado, pantalón de lana, pantalón encima, camiseta, chompa, camisa, casaca, gorra, chalina, guantes,
etcétera, etcétera. Abrigo. Se imagina, esa es una costumbre aquí, y aquí todos estamos acostumbrados a vestirnos así. Imagínense que nos fuésemos a vivir con toda esa vestimenta a la selva peruana, donde la temperatura a la sombra es de 30 grados centígrados. Sudamos como no te imaginas y desapareces en un 2x3. Entonces allá seguramente la vestimenta será distinta. No debe ser raro ver en la selva o en lugares donde hace mucho calor jóvenes que solamente visten un chorcito, un polito, unas sandalias y suficiente. Imagínate que en nuestro Cerro de Pasco veamos una tarde de estas a un joven o a una señorita caminando en chorcito, en polito y con sandalias. Al día siguiente esta persona ya está en el hospital con una neumonía a punto de morirse por haber adquirido la enfermedad. Qué loco, ¿cómo va a andar en tanto frío acá? Otro, también las festividades, la religión, incluso las creencias. Por lo tanto, se dice que es homogeneizadora, puesto que se generan conductas similares al interior de las sociedades, determinadas por algunas características en común. Hay sociedades donde se practican ciertas costumbres, ciertas tradiciones, y la gente está unida precisamente por eso. De ahí se dice que es homogeneizadora. Otra característica de la socialización es dinámica. Las personas socializan de distinta manera en distintas épocas a pesar de que se trata de una misma sociedad. Los contenidos cambian en el tiempo. ¿Qué cambian? Las costumbres, los valores, la ideología, los patrones de comportamiento, etc. ¿Qué es lo que pudo haber cambiado, por ejemplo, en estos días? En estos días de pandemia ya no vemos gente saliendo de las discotecas, ingresando a divertirse hasta altas horas de la noche, porque todos esos lugares han sido cerrados, clausurados. Pobres de aquellos que hayan estado acostumbrados a este tipo de vida. ¿Qué están haciendo? Están cambiando ciertas costumbres. ¿Qué va a pasar si se termina esta cuarentena? ¿Volverán nuevamente a las andanzas de otrora? Es probable, pero seguramente ahora van a tener mucho más cuidado de poder contraer algún tipo de enfermedad. ¿Qué significa? Que el proceso socializador ha cambiado, porque es dinámico. Otro, es constante, pues abarca todas las etapas de nuestra vida. Desde que nacemos hasta el día que morimos se supone de viejitos. La socialización se da tanto en los niños como también en los ancianos, pero de manera muy diferente. ¿En qué estará preocupado un niño de 3, 4, 5 años? Seguramente su comida, su mamá y sus juguetes. No le interesa otra cosa. En cambio, un adolescente como ustedes debe tener otro tipo de preocupaciones. Así no esté su mamá, él estará feliz. Así no haya que comer, él probablemente esté feliz. Con que no le falte a la persona que le interese, estará tranquilo. Pero más adelante probablemente se va a cansar de esta persona. En algún momento a lo mejor va a querer recuperar esa soledad que alguna vez tuvo. Por eso se dice es constante. ¿Qué más? Es universal. La socialización se da en todo lugar y en todo tiempo. No vaya usted a pensar que esto es un efecto de moda, recién ahora del siglo XXI. No, desde que apareció el hombre siempre ha vivido en sociedad. Si vemos algunos documentales de hombres primitivos, vamos a darnos cuenta de que los que logran sobrevivir son aquellos quienes precisamente han logrado niveles de socialización. Y seguramente en un futuro lejano o cercano va a continuar dándose esto. El hombre requiere de vivir con otros hombres para poder seguir viviendo, sobreviviendo en este mundo. Por fin pasamos a la parte de agentes de socialización. ¿Quiénes son los agentes de la socialización? Son aquellas personas encargadas de transmitir, de dar a conocer las normas, los valores, las creencias y las pautas de comportamiento. ¿Dónde es que usted, señor, señorita, joven, ha aprendido las normas de convivencia? ¿Dónde es que ha aprendido los valores, las creencias, las pautas de comportamiento y las costumbres que tiene? El primer agente de socialización es la familia. Claramente dice la teoría, la familia es el núcleo primario de la socialización y su principal agente, puesto que es aquí donde se inicia el proceso de la socialización en el ser humano. Esto es, donde el individuo va a obtener los patrones sociales de existencia, medio social, valores, principios, normas. ¡Ah, caray! Entonces, cuando el joven, la señorita, el niño se porta mal en la escuela y el papá dice, el profesor tiene la culpa porque no ha educado bien a mi hijo, está totalmente equivocado. Claramente lo dice la teoría psicológica. El primer agente de socialización, el principal, el primario,
donde el joven y la señorita, la persona, el padre, la madre de familia ha aprendido estos valores y normas que rigen en la sociedad, es en su casa, es con su papá, es con su mamá, es con sus hermanos, no es la escuela. Oiga usted, pero usted es profesor, trabaja usted para el Ministerio de Educación, dice el padre de familia. Por lo tanto, tiene usted que educar a mi hijo. Falso. Los profesores tenemos la función de proveer conocimientos de carácter científico, matemática, comunicación, historia, biología, química, aritmética, álgebra, etcétera, etcétera. Las otras cuestiones respecto a las normas y valores son entera responsabilidad de la familia. ¿Cuántos tipos de familia considera la teoría psicológica? En primer lugar tenemos la familia como núcleo elemental. Es la unidad básica que se compone del esposo, es decir, el papá, la esposa, la mamá y los hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. Entonces, en esta familia nuclear o elemental solamente pertenecen o participan papá, mamá e hijos, nadie más. Por ahí puede haber otra persona, otro individuo que también vive en la casa, pero ya sería parte de otro tipo de familia y a esta se denomina familia extensa o consanguínea. Se compone además de una unidad nuclear, se extiende más allá de 2 generaciones y está basada generalmente en vínculos de sangre. ¿Quién puede estar ahí? Seguramente los abuelitos, los tíos, los sobrinos, los primos, los cuñados y probablemente todas aquellas personas que viven en una misma casa. Luego tenemos la familia monoparental, es aquella familia que se constituye por uno de los padres y los hijos. Puede tener distintos orígenes, puede ser que sea porque la madre es soltera o porque la familia de los padres viven en forma separada. La madre soltera es la familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus hijos. Generalmente el hombre se distancia y no reconoce la paternidad por diversos motivos, o también pudiera ser que por acuerdo de ellos se han separado y quien asume la responsabilidad de la crianza de los hijos es la madre. Eso no significa necesariamente que el hombre tenga que desconocer o deshacerse de su responsabilidad de padre. La ley peruana no consiente eso. Todo hombre que reconoce a un hijo y este es menor de edad está obligado a mantenerlo o por lo menos a darle el sustento necesario para los alimentos. Y si no lo hace, caray, en nuestro país eso se paga con pena de cárcel. La familia de padres separados es la familia en la que los padres se encuentran separados y se niegan a vivir juntos. No son pareja, pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos o hijas, se niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad y a la maternidad. Existe el ex esposo, la ex esposa, el ex novio, la ex novia, pero no hay ex papá ni ex mamá. Ellos deben, cualquiera sea la circunstancia, asumir su responsabilidad de padres o madres para con sus hijos. Otro agente de la socialización, ahora sí, hay que echarle la culpa al profesor, la escuela. Pero ¿cuál es la función de la escuela dentro de la socialización? Y lo dice aquí, no es solo transmitir conocimientos, pero esa es la primera. Transmitir conocimientos es lo primero, pero no es solo eso, también es potenciar, reforzar o reestructurar el proceso de socialización sobre la base que ya ha iniciado la familia. No es que en la escuela hay que cambiarle la personalidad, la forma de pensar, la forma de vivir al joven, al niño. No, eso lo ha hecho en su casa. Nosotros potenciamos, reforzamos, reestructuramos ese proceso socializador. La escuela también contribuye no solo en el aspecto cognitivo, no es solo dar conocimientos, no señor, sino además se hace en el aspecto afectivo, espiritual y social, es decir, brindar una formación integral. Los que son estudiantes de la Institución Educativa Particular Francisco Bolognesi y han tenido oportunidad de escuchar a nuestro señor promotor, el maestro Francisco Málaga Amable, él siempre suele decir, en la Institución Particular Francisco Bolognesi estamos interesados en formar de manera integral a nuestros estudiantes hasta convertirlos en hombres de bien. Seguramente lo han escuchado. Factor importante también dentro de la escuela es la figura del maestro. El maestro debe ser un modelo a seguir para los niños. El maestro debe ser un paradigma de conducta intachable que los niños deben imitar. Luego tenemos a la comunidad. Hace rato decíamos, en la escuela el niño no aprende malas palabras,
En la casa menos. Ay, ay, ay. Pero en la comunidad, ahí viene el problema. Junto con la escuela conforman las socializaciones secundarias del individuo. Está constituida por organizaciones sociales, instituciones religiosas, bueno, no creo que en la iglesia aprendan malas palabras, ¿no? Instituciones deportivas, ahí sí, y con las disculpas del caso, cada vez que hacemos deporte, a veces se nos escapa por ahí, insisto en las disculpas, oye carajo, juega bien, algo así, ¿no? También en cuestiones laborales, recreacionales, etcétera, donde la persona pone en práctica lo aprendido en el hogar y en la escuela. De esta manera el ser humano está influenciado por el medio ambiente, pero también el ser humano influye en este medio ambiente o en su medio social. Bien, hasta aquí la clase prevista para el día de hoy. Ahí tienen una simpatiquísima práctica que seguramente va a llegar por los medios necesarios hacia ustedes y esta tarea que hay que desarrollar en el cuaderno. Ha sido un gusto, un placer haber estado con ustedes hasta este grato momento y nos vamos alistando para el siguiente tema que son manifestaciones sociales. Hasta pronto.